Bueno, les pido que apaguemos micrófonos y arrancamos. Buenas tardes, vamos a continuar la unidad temática 1. Esta vez vamos a hablar de glaciares y tipos y demandas, ¿no? Usos del recurso hídrico. Ahí vemos una imagen de lo que generalmente entendemos como glaciar, ¿no? Si mal no veo, eso es el Perito Moreno, que es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? ¿Dónde están los glaciares? Y allá al fondo de la Patagonia. Es un glaciar eso, sí, pero no es el único tipo de glaciar. Para entrar en tema vamos a definirlo primero. Sabemos que un glaciar es un cuerpo de hielo, básicamente, que están en zonas montañosas o en casquetes polares, digamos, en zonas frías. Ese es el primer acercamiento que podemos hacer. Una definición más formal es la que dice este investigador, este glaciólogo Flint, que el glaciar es una masa de hielo y firm. El firm es nieve vieja, sería nieve de inviernos anteriores, nieve pasada, ¿no? Que se recristaliza y se compacta, digamos, ¿no? Eh, entonces es un cuerpo, una masa de hielo y nieve recristalizada que yace o sea, está apoyada o en su mayor parte sobre tierra. Quiere decir que también hay glaciares apoyados o en contacto con el mar o con un cuerpo lacustre. Eh, y esto es importante, que fíjense que es la segunda parte de la definición, muestran evidencias de su movimiento actual o pasado. ¿Mm? Porque si no, puede haber un cuerpo de hielo que no tenga movimiento y no es un glaciar. ¿Mm? Quizás se los denomina glaciarete, que es un término que he leído últimamente, o un manchón de hielo, pero no es glaciar, porque no tiene movimiento. Entonces esa dinámica es importante, ¿no? Eh, Se desliza, ese movimiento es producto de un deslizamiento por la superficie donde está apoyado ese glaciar. ¿Mm? Tienen un espesor considerable, en algunos casos de varios kilómetros, ¿sí? Obviamente los casquetes polares tienen 4 o 3 kilómetros de potencia, de espesor, y pueden haber glaciares colgados o escombros o descubiertos en montaña andina o alpina, que puedan tener decenas de metros hasta centenas de metros, ¿no? Para tener una idea del orden de magnitud. ¿Cuál es la importancia? Digamos, ¿por qué nos interesan? Si ustedes recuerdan, las figuras donde explicaba el porcentaje del agua, digamos, salada de toda la Tierra, cerca de, o superando el 97% de toda el agua del mundo es salada, y el 2,5% restante es dulce. De ese poquito de agua dulce de todo el mundo, gran parte está congelada y forma parte de la criosfera. ¿No? Entonces, en primera instancia, es importante porque su volumen es importante, ¿sí? Comparado con las otras formas en las que tenemos eh, el agua en la hidrosfera. Es decir, tenemos agua congelada, que es la criosfera que vamos a ver. Tenemos agua subterránea, que estuvimos viendo en la clase pasada. Tenemos agua atmosférica, tenemos agua de humedad de suelo, tenemos agua lacustre, o embalsada, y tenemos agua de río. Y, y esa agua de río es la más pequeña de todas, ¿no? En proporción, y es la que más vemos, ¿sí? La que más conocemos, la que más entendemos como recurso hídrico. Y fíjense que es la más chica. Entonces, volviendo, la importancia en primera instancia por su magnitud, ¿sí? Luego está el tema de la función hidrológica que cumple.
ahí está indicado regulador de caudal. ¿Qué significa? Y significa que funciona como un embalse. Un embalse regula un río. Que, ¿Para qué me sirve regularlo? Y para adaptar el uso, ¿sí? En función del volumen que yo pueda embalsar. Es decir, el hidrograma natural de ese río sin regular tiene una distribución temporal determinada, ¿no? Con un pico en los meses de más calor. Yo les comenté que hay zonas que tienen hidrogramas con dos picos, porque pueden proceder un pico por precipitación y un pico por fusión nival. En nuestro caso, nuestros ríos cercanos son de origen nival, generalmente. Entonces hay un solo pico. Pero generalmente se da que el pico del hidrograma supera la demanda. Es decir, en ese caso tengo más agua de la que necesito. En el caso de Mendoza, en el río Mendoza, un caudal de pico de 120 metros cúbicos por segundo supera la necesidad que quizá anden en los 70, 80 metros cúbicos por segundo, para satisfacer las demandas de esa área que se abastece de ahí, de ese oasis. Entonces, y al revés, en épocas de primavera o de otoño, donde el hidrograma ya empieza a decrecer mucho hacia las puntas, hacia los mínimos, me va a faltar recursos. Entonces, para regular, para poder acercar la oferta con la demanda, yo regulo a través de una obra, por ejemplo, una presa, y erogo el caudal que voy necesitando. Y tengo almacenado aguas arriba un volumen. ¿Sí? Para regular la oferta sería, ingeniero, se podría decir. Exactamente, regula la oferta. Entonces, el glaciar funciona de esa manera. Es una forma natural de regulación. Así también lo hacen los humedales. Los humedales también se consideran reguladores, porque conservan masa de agua y la utilizan cuando la requieren. El glaciar es lo mismo, va conservando volumen congelado, y cuando las condiciones climáticas cambian, cuando hay una sequía, por ejemplo, como es la que estamos atravesando en Mendoza, hace 10 años que los caudales medios anuales de todos los ríos de Mendoza están disminuyendo. Estamos en presencia de una sequía. La sequía es una condición normal de la regularidad del río, digamos. Es una condición ordinaria que existan sequías. Se la puede o no atribuir al calentamiento global, a la variación climática, eso es otra cosa, pero es una componente normal. Entonces, estos, eh, estos órganos, digamos, naturales, funcionan justamente para regular. En épocas de sequía empiezan a retroceder, empiezan a perder masa, empiezan a entregarle agua al río. Y es lo que nos está pasando, ¿no? El río Mendoza tiene un caudal base que está en estos últimos años dotado gran parte a partir de la fusión de estos glaciares. Y el otro tema es el ¿Es ambiente. normal que dure tanto una sequía, profe? ¿Es normal el qué? Que dure tanto una sequía. No, Llevamos 10 años. sí, sí, es una buena pregunta, una gran sequía. Pero han habido casos similares en otras épocas, ¿no? No es extraordinario, ¿eh? Sin ir más lejos, en el año 74, 1974, en Mendoza se produjo una sequía más crítica y se tuvo que hacer uso del recurso subterráneo. Entonces se habilitaron la mayor parte o casi la mitad de los pozos de extracción de agua subterránea que están presentes hoy en día. En toda Mendoza habrán arriba de 20.000 pozos y yo creo que en esa época se hicieron 10.000 pozos. O sea, una cosa impresionante. Hubo un desarrollo de empresas perforadoras, inversiones, así también hubieron malas ejecuciones, ¿no? Con caños de mala calidad, que después influenciaron en la contaminación del recurso subterráneo. Pero en épocas de escasez o de sequía,
estos cuerpos, ya sea el subterráneo o el glaciar, son los que van a salir a la ayuda, digamos, ¿no? A salir al rescate. Y les decía que la otra importancia de los glaciares es el ambiente periglacial que se genera, que se crea, ¿no? Obviamente que la vida dentro del cuerpo glaciario es nula casi, eh, pero no así en su inmediatez, a medida que va bajando en cota, se va, hay un ecotono, una zona de un cambio gradual entre el valle eh, sin nieve y el principio del glaciar. En esa franja se la denomina humedal de altura, y ahí sí hay una gran biodiversidad, ¿no? Porque las condiciones son un poco más propicias para la vida, ¿no? Y ahí también están las nacientes de las principales vertientes en la zona de periglacial. Bien, eh, alrededor del 10% de la superficie terrestre está cubierta por hielo, ¿no? Aproximadamente un 80% de la superficie de agua dulce. O sea, es una gran fracción del 2,5% que hablábamos de agua dulce en la Tierra. Más un 20% que está afectada por este ambiente periglacial que se denomina permafrost. El permafrost, entonces, es un suelo congelado. Previamente les comenté algo, pero básicamente es la humedad del suelo que está presente en la mayor parte de la corteza terrestre. También acumula un gran volumen de agua, eh, que en condiciones normales de temperatura precipita, infiltra por gravedad, percola hacia el nivel freático. En condiciones extremas o menos de 0 grados, ese suelo, esa agua contenida ese agua contenida en el suelo se congela, ¿no? Entonces, esa zona se denomina permafrost. Eh, entonces, este 30%, el 10% de hielo y este 20% de permafrost, conforman la criósfera. Y gran parte de esa criósfera está en la Antártida, ¿no? Cerca del 86% está en el Polo Sur, un 11% en el Polo Norte, y queda un poquito remanente en los valles y pedemontes glaciales, que es lo que tenemos cerca, básicamente. Vamos a ver ahora en mapas dónde están ubicados. La glaciología es una rama de la geología, ¿no? O la geocriología también. Y los geólogos son muy buenos para clasificar morfológicamente, es decir, en función de su forma, su geoforma, van identificando en las comisiones de campo distintas zonas que tienen características disímiles. Entonces, una interpretación visual, con una interpretación visual yo me doy cuenta de qué parte, qué porción estoy mirando de ese cuerpo, ¿no? Entonces, en primera instancia, yo puedo clasificar a un glaciar en función de dónde esté, de su ubicación. Si estoy en un valle, se lo denomina glaciares de valle, dentro de ese glaciar de valle, que son en zonas montañosas, ya sea en los Andes nuestros, cercanos, o en los Alpes, o de montaña en general. Hay glaciares en toda la cordillera de los Andes, hasta en Ecuador. Hay pequeñitos glaciares de montaña. Hay glaciares en zonas de pedemonte. El pedemonte también es una geoforma. Luego de la cordillera principal empieza una cordillera secundaria, puede haber, como en San Juan, y antes del valle, entre el valle y esa precordillera, existe una bajada agradacional. Agradacional significa que está depositada en función de la erosión a la que fue sometida ese cordón, ese pegamento.
Entonces genera un pedemonte, que es lo que tenemos cerquita en el pedemonte acá. Pasa que en nuestro pedemonte no tenemos las condiciones climáticas de temperatura que hagan que exista o permafrost o hielo o nieve permanente. Pero en otras latitudes sí. Eh, de Circo, por ejemplo, un glaciar de Circo es un glaciar colgado. El Circo acá estaría un Circo, por ejemplo. Eh, el Circo es la cabeza de una lengua glaciaria, o de un glaciar, que es la que empieza a erosionar el apoyo de la roca, digamos. El glaciar se apoya en esa roca, en esa montaña. Y ese glaciar va moviéndose hacia abajo cuando carga y hacia arriba va perdiendo, retrocede desde abajo cuando pierde masa. Y acá empiezan a aparecer fenómenos de deslizamientos, remoción en masa, erosión. Entonces empieza a erosionar el avance de la morrena, de la lengua glaciaria. Imagínense que es una gran masa que se mueve. Yo he escuchado comentarios de glaciólogos que han estado estudiando el campo de hielo sur, por ejemplo, en Patagonia, eh, y he visto videos también de movimientos rápidos de glaciares y es impresionante. Es una masa, o es como ver una luz. Una luz es algo impresionante también. Una masa que arrasa con todo. Y al ser una masa de hielo, tiene una capacidad de fricción diferente de roca. Entonces va moliendo la roca base, la va puliendo. Por eso los valles glaciáricos son en U. Es una U bien suavizada. ¿Sí? Inmediatamente, por eso los geólogos interpretan visualmente las geoformas. Si yo entro a Valle Hermoso, por ejemplo, el Valle Hermoso en Las Leñas, a mí me gusta pescar, voy seguido, y entendés ese valle que es glaciárico porque la forma es abierta. ¿Se entiende? En cambio, un valle aluvial, es decir, que está erosionado por agua, tiene una forma en B, así, en vez de en U como el glaciar. Entonces, esa erosión que le va haciendo en la cabeza de la montaña, digamos, genera una depresión que en la mayoría de los casos queda conformada un lago en altura. Entonces queda el agua, queda retenida ahí, no sigue descendiendo y eso se transforma en un lago. Entonces, originalmente en esa zona había un glaciar de Circo. Después están los glaciares continentales, es decir, que es lo que también nosotros interpretamos enseguida cuando hablamos de glaciar, que son los grandes casquetes polares, los grandes casquetes continentales, las calotas, que son cuerpos mucho mayores, digamos, la diferencia entre estos tiene que ver con el espesor o el volumen del glaciar, y después están los campos de hielo que tienen que ver con la pendiente, es decir, es una zona, acá hay una figurita que la añadí recién para que vean, el campo de hielo sur entre Argentina y Chile, es una gran depresión, en geología se denomina peneplanicie, es una planicie así, eh, con una gran capa de hielo, ¿no? Actualmente hay un litigio internacional ahí con Chile, hay un diferendo eh, de límites, ¿no? Justamente porque en función de dónde pongan ese límite, ese cuerpo de hielo entra para un lado o para el otro, ¿no? Fíjense que el recurso hídrico siempre es el, el- la causa, digamos, de algún conflicto internacional, ¿no? Por qué hay intención de quedarse con ese campo de hielo? Y bueno, porque es un recurso, ¿no? Después se los puede clasificar en función de su temperatura, entre fríos y templados, básicamente en función de dónde esté apoyado. Si está apoyado en una pequeña película de agua, entonces está a 0 grados, porque no está sólida, es porque hay mucha fricción. Cuando el glaciar tiene mucho movimiento,
en el contacto, aparte de generar el til, que es una partícula muy fina, es un polvo de roca, y la temperatura que genera la fricción, hace que el hielo se derrita, sí, se derrita, se funda, y quede a 0 grados. Entonces eso hace como que lubrica también el contacto, y a eso se lo denomina temperados o templados, digamos. Y el otro, por contrario, es todo un cuerpo que está a menos de 0 grados. Es interesante el, el tema de la, eh, de la dinámica física que existe dentro del cuerpo glaciar, porque existen zonas en tracción y zonas en corte, porque imagínense que es un cuerpo de hielo, pero tiene cierta plasticidad, cierta elasticidad, y hay zonas que están siendo arrancadas por una masa de aguas abajo. Entonces acá se van a ver grietas de tracción, y una masa que empuja a otra que va deslizando, y empiezan a acumularse, se empiezan a hacer lóbulos, empieza a reptar, ese es el término geológico, empieza a avanzar, y el fenómeno se llama solifluxión, empieza a avanzar como si fuera un, un líquido no newtoniano, es decir, empieza a avanzar así como en ondas. Un tema interesante, que es a lo que se dedican los glaciólogos, es hacer un balance de masa. Es decir, así como vimos los balances hídricos, como un modelo que representa una parte del ciclo hidrológico para entender cómo van esos flujos, qué suma, qué no suma, qué entra, qué sale. En glaciología se estudia el balance de masas. Y básicamente es una comparación año a año, es decir, periodo de nieve con periodo de nieve, respecto de si avanza, si gana masa, o si retrocede, si pierde masa, o si se mantiene en equilibrio, estable, digamos, ¿no? Enseguida lo vamos a ver más en detalle esto. Eh, Acá la ¿Le puedo palabra... hacer una consulta? Sí, Con respecto al Perito Moreno, que dicen que hace como 3 años que perdió, primero que bueno, que están avanzando menos de lo que debería, o sea, pierde más agua de lo que gana, y que había perdido el tapón, decían. Ese tapón es lo que usted decía más temprano, que es lo que, digamos, funciona como un embalse. no. Yo no me refería a ese tapón, lo que funciona como embalse es todo el cuerpo glaciárico, ¿sí? Es decir, todo sería el volumen que, que- que está reteniéndose, digamos, naturalmente. El tapón básicamente es una incrustación en el lago, que lo que hace es impedir un poco el avance, y en función del descongelamiento, permitir el quiebre o esa caída de esas paredes verticales. Eh, no soy experto en el tema, pero no estoy en conocimiento de su balance, digamos, ¿no? Sé que, lo vamos a ver más adelante, sé que la mayoría de los glaciares en Argentina están retrocediendo, pero he escuchado comentarios de que, y he leído también artículos donde hay excepciones, digamos. No es que el 100% de los glaciares están en retracción. Existen algunos que no están en retracción, y existen otros que están en equilibrio. Generalmente los más mediáticos, es decir, el conocimiento se difunde primero en el retroceso. Es decir, eh, y quizá los glaciólogos todavía no pueden explicar bien por qué algunos avanzan y otros, y el resto retrocede. Yo interpreto como que los ciclos de los glaciares, esta dinámica, son periodos muy largos, del orden de 75 años, entre 60 y 75 años. Eh, Alguna vez escuché una conferencia del doctor Minetti, que es un meteorólogo, es un físico, perdón, me parece, que
que explica la variabilidad climática con una connotación totalmente en contra de la causa antrópica del cambio climático. Es decir, el cambio climático, como lo entendemos, porque lo escuchamos por todos lados, es que es debido al aumento de los gases de efecto invernadero. Esa es una explicación, una hipótesis de la problemática. Pero existe otra que es totalmente contraria. Y habla de la naturalidad de los eventos. Entonces yo he visto y escuchado explicaciones y demostraciones de esta acumulación de frecuencias, inclusive con incidencias solares. Yo estoy más a favor de la dinámica solar, que es la que afecta en sí a todo el planeta, como generadora de estos cambios. Entonces, este doctor Minetti en su momento explicó el tema de las retracciones de glaciares y, y mostraba un gráfico que se condecía con lo que vemos, lo que medimos como retroceso glaciar. Entonces, estaba explicado que era una connotación natural, digamos, que era... Eso, yo estaba al tanto de una teoría que dice que bueno, lo que vemos ahora como calentamiento global no es solo producto de la humanidad en sí, sino que es algo cíclico como en largos periodos de tiempo. Exacto, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Están esas dos realidades. Son dos realidades porque están fundamentadas, están justificadas científicamente, ¿sí? Pero son hipótesis, ambas, ¿sí? Ninguno puede realmente, la ciencia es así, digamos, son bastante empíricos muchos de los avances que se hacen, ¿no? Es prueba y error. Para poder demostrar cosas de un universo gigantesco, con algunas muestras alcanza. Ahora, yo he visto, por ejemplo, yéndome un poco del tema, he visto demostraciones estadísticas de tendencias negativas o positivas de aumento o decremento de precipitación con 5 años de registro de lluvia. Entonces te dicen, y viene bajando hace 5 años, la sequía acá en Mendoza, y viene bajando, estamos en el cambio, en la variación, vamos a... No, tenés que hacer 100 años de registro, 500 años de registro como para ver toda esa gama de amplitudes. Entonces, hay de todo, digamos, ¿no? Hay gente que agarra una hipótesis y la corrobora con muy poca información, otras que no, y otras que estamos en el medio, digamos, escuchando las dos campanas y tratando de utilizar la información que se pueda y tratar de interpretar, digamos, de la mejor manera. Bien, avanzo. Algo importante, en Argentina, en el año 2010 fue promulgada una ley muy importante respecto de los glaciares, denominada Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. Y se creó el Inventario Nacional de Glaciares. Hasta ese momento, lo vamos a ver más adelante, el estudio de los glaciares caía en poder de las provincias, digamos que son los que mantienen por constitución de 1994, que se cambió, se reformuló, las provincias mantienen potestad de sus recursos naturales, y entre ellos el agua. Entonces, el estudio de la oferta de sus glaciares correspondía a las provincias, pero muy pocas, Mendoza era una de las salvedades, San Juan algo también, tenían conocimiento acertado de cuánto glaciar había, dónde estaban, qué tipo de glaciar era. Y entonces, un avance a nivel nacional propone esta ley en el 2008, se veta la ley, se deroga la ley después, porque habían pedidos de inconstitucionalidad, porque las provincias, al tener esta potestad por constitución, no querían ceder a la nación el estudio de sus recursos, digamos, porque los reconocen como propios, ¿sí? Por ejemplo, San Juan estaba en contra, porque no quería que la nación dijera dónde están los glaciares en San Juan o qué hacer con los glaciares en San Juan, porque en San Juan conocemos que hay una política
minera muy importante que está en zonas glaciáricas. Y entonces, si el Estado Nacional toma control, podría llegar a ser incompatible ese uso, ¿no?, que se le da, que es totalmente... Ingeniero, Sí, recuerdo, no recuerdo bien el año, pero creo que hace más o menos 2 años, en el 2018, salió un artículo en el diario Los Andes donde decía que Mendoza era la segunda provincia con más glaciares de la Argentina. Primero creo que estaba Santa Cruz y tercero estaba San Juan. sí, puede ser. Ahora lo vamos a ver en detenimiento, porque hay